Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este video se lo dedicaremos a mostrarles un poco cómo eran los decks de cassette en formato consola y a la reparación del deck de cassettes japonés Pioneer modelo CT3131. Pero como ejemplo de los decks de cassette en formato consola les tengo este bonito Akai GXC39D de 1976. Una máquina representativa del diseño de la época y de las características de aquella primera generación de decks, aunque este en particular no es de primera generación. Todos los decks de esta época compartían algunas características. Lo primero, algunos de ellos venían con una tapa de acrílico y trataban de parecer lo más posible a un plato tocadiscos en cuanto a su funcionalidad y su uso, aunque eran por supuesto grabadores de cinta. Estaban basados en las primeras unidades de transporte creadas por Philips para su propio formato. Entonces tenemos el compartimento del cartucho o del cassette, el teclado que estaba enfrente, aunque en las primeras unidades era de palancas como si fuese el control de un OpenRel de la época. Eran muy largos hacia atrás porque el motor se colocaba más o menos en esta posición y era un gran motor de inducción de corriente alterna. En este deck han hecho un pequeño cambio y el motor lo han colocado más o menos por acá. Por eso es un deck prácticamente de primera generación, a pesar de que ya tiene la novedad del teclado tipo piano que funciona mejor y se puede hacer más pequeño, pero sigue teniendo aquel viejo motor de corriente alterna, de inducción, de 4 polos, síncrono, que le permitía mantener la velocidad, pero que dependía su velocidad de la frecuencia de la red. De hecho, en los OpenRel que son contemporáneos con estas máquinas, para poder cambiar de velocidad hay que quitar la correa de donde está y pasarla para otro sitio. Se lo voy a mostrar en la reparación, por cierto, de un deck Akai modelo 2000X que tiene ese truco para poder cambiar de velocidad. Esta es una máquina avanzada que veremos después en detalle porque la vamos a reparar, porque ya tiene un sistema de reducción de ruidos y tal cosa. El que vamos a arreglar es un CT3131. Entonces esta secuencia de videos les va a servir para dar servicio a los CT3131, 4141, 5151, los deck Pioneer CTF2121, 6060, 7070 y 7171, y a los Akai GXC39, GXC40, GXC7075 e incluso el 710, porque comparten todos la electrónica, aunque la mecánica es ligeramente distinta. Por cierto, este es un deck de gama relativamente alta, a pesar de ser el más económico de su catálogo. Es un deck que llega a los 17 kHz y que tiene un sonido muy bueno. Ahora vamos a ver cómo son estos corotos por dentro. Aquí tenemos una vista del deck que sí vamos a reparar. El deck japonés Pioneer CT3131. ¿Se parece mucho al otro? Ya lo veremos desarmado también. Tiene, como yo les comenté en la serie de videos, cómo configurar su sistema de sonido, cómo armar un sistema de alta fidelidad de la manera más simple. Capítulo, si no recuerdo mal, 39, 40 y 41, en el que hablamos de los grabadores de cinta magnética y del formato compact cassette. Todos estos grabadores tienen dos partes. La unidad de transporte, que es el mecanismo que lleva el cassette acá montado, y la unidad de amplificación, que en este caso también está cubierta por un chasis de hierro galvanizado para blindarla, para que el campo magnético del transformador o de cualquier otra fuente externa no llegue al circuito y contamine la señal. Porque las señales producidas o manejadas por este tipo de máquinas son muy pequeñas, solo medio milivoltio inducido por el cabezal. Una cosa curiosa de este deck, que es muy viejo, es del año 74, es que tiene un gato que está paseando enfrente de él y lleva un motor de corriente continua, que ya vamos a ver en detalle si la cámara lo permite. Los primeros decks de cassette llevaban un motor muy parecido al que llevan los platos tocadiscos. De hecho, un motor más grande, porque los platos tocadiscos requieren poco torque, pero los decks de cassette requieren bastante más torque para poder arrastrar la cinta. En este caso, este es un deck del año 74, vean ahí la fecha, 9 de diciembre de 1974, pero de segunda generación, porque ya lleva un servomotor de corriente continua y un servomotor electrónico, porque los primeros eran servos eléctricos que hacían bastante ruido e interferencia. Este es un motor de 9 voltios y, como casi todos los motores de aquella época, fabricados por el segundo proveedor de piezas y partes electrónicas más grande después de Sony, que era Matsushita. Son piezas muy buenas porque de hecho ese motor, después de tantos años, sigue estando en buen estado. El motor arrastra el mecanismo a través de un conjunto de correas. De frente podemos ver una. Esta correa opera como back tensor, es el que le da un pequeño torque de freno al carrete de suministro y se encarga de impulsar el contador de cinta. Miren aquí el contador de cinta.
y el contador de cinta mueve el indicador de movimiento de la cinta. Como estos decks no me permitían ver el cassette de frente, porque este sería el frente del equipo, sí tenían algún indicador luminoso que me hacía saber que la cinta efectivamente no había llegado a su fin y se movía, a pesar de tener una ventanilla enfrente del compartimento. En la unidad de transporte, como hemos visto antes, los elementos comunes son los mismos siempre. Un carrete de toma, un carrete de suministro, o un impulsor de toma, un impulsor de suministro, el cabezal que lee y que graba, el cabezal que borra, el pinch roller que presiona la cinta contra el cabestrante, y todo este mecanismo que tiene piezas de hierro tiene que ser desmagnetizado porque con el paso del tiempo puede ir borrando las cintas que queramos oír en él. Aquí tenemos aparte el mecanismo de la pausa, que es bien curioso. Miren cómo funciona. Cuando yo pido play, Cuando yo pido play, que levanto el carro del cabezal, al pedir la pausa, libero el roller. Espero que lo puedan apreciar. A ver, miren, libero el roller. Y ya con eso la cinta se para. El cabezal que lleva esta máquina, típico de la época, es un cabezal de hierro dulce o de Sendust eléctrico. Ahí está. Es un cabezal aparentemente fabricado por la propia casa Pioneer, aunque el que borra, este que está aquí, es genérico. Y tiene un ancho de banda muy limitado porque estos decks originalmente tenían un ancho de banda inferior a los 12 kHz. Las cintas del principio, las cintas de 1963 a 1968 tenían un ancho de banda de unos 6 o 7 kHz, con lo cual los fabricantes no se esforzaban en que sus máquinas dieran más de 8 kHz porque aquello no tenía sentido. Y de hecho, los decks de cassette del final del periodo del cassette, estoy hablando de 1995 a 1998, tampoco daban más de 8 kHz en cinta normal y 10 kHz en cinta de dióxido de cromo porque ya los cassettes no eran buenos, no tenían buenas cintas. Pero en la época del esplendor del formato compact cassette llegó a haber máquinas que grababan hasta 22 kHz, como el Nakamichi 680, 681, 682, 682 ZX. Y luego, por supuesto, el Nakamichi 1000 ZX, que creo que llegaba a los 25 kHz. Pero antes y después el ancho de banda que esperaban los fabricantes de sus máquinas era más pequeño porque no habían cassettes buenos para ellos. Del otro lado tenemos la unidad electrónica que permite conectar dos micrófonos, un audífono, esto que conecta la tierra de la lámina de aluminio que está al frontal, los dos fader que me permiten ajustar el nivel de grabación y reproducción. Abajo tenemos la electrónica y aquí tenemos los viewmeter que indican la intensidad con la que estamos grabando la cinta. Es importante en los primeros cassettes que no nos pasáramos de 0 dB porque a partir de allí distorsionaban, pero los cassettes que se conocieron a final de los años 70 y buena parte de los años 80 permiten grabar hasta más 5 decibeles en cinta normal y hasta más 6, 7, 8 decibeles en cinta dióxido de cromo, que tiene un ancho de banda más grande y un campo magnético más grande que nos permite grabar con mayor intensidad y tener una mejor relación señal sobre ruido. Noten ustedes que el transformador de alimentación ha sido colocado todo lo lejos que sea posible del cabezal para que induzca su ruido y que esta unidad de transporte fue reutilizado por varios fabricantes en varios modelos de cassette. Veamos. Esta unidad no es Pioneer, esta unidad es Kingwood. Kingwood lo tenía en su oportunidad para unos decks de cassette de acceso frontal. La unidad estaba colocada en posición vertical como un deck normal. El motor está montado aquí en un subchasis detrás como en los mecanismos del principio, pero luego el motor se colocaba o bien a la izquierda o bien a la derecha para permitir que la máquina fuera bajita y poner el mecanismo de frente. Hay varios decks de Kingwood que tienen este mecanismo y hay un deck de Yamaha que tiene este mismo mecanismo con el motor atrás pero que es de inserción frontal. Es el Yamaha TC511, TC511S y luego el TC320 y el TC330, que tienen el mecanismo al frontal pero tienen este mismo mecanismo. Y Sansui en sus decks de cassettes SC 1100, 1110, 2100, 2110, 3100, 3110 tienen exactamente esta unidad de transporte, que es tremendamente sencilla pero con unos pequeños cambios. Vamos a ver. Aquí tenemos la parte de abajo del equipo. Aquí tenemos la tarjeta, la unidad de amplificación y aquí tenemos el mecanismo. Aquí está el motor de corriente continua que se conecta con una correa cuadrada a el volante inercial. Miren lo que pasa cuando yo doy vueltas al volante inercial. Gira el motor solidariamente con él. El motor está amortiguado con 4 puntas de goma que tienen que cambiar porque si la vibración del motor
pasa a la unidad de transporte ya no funciona igual de bien. Este volante inercial en este caso es grande y lleva una correa cuadrada, pero en los mecanismos de los equipos que ya llevan este mecanismo en posición horizontal, la correa es plana y la calidad de sonido es ligeramente mejor. Aquí tenemos una característica curiosa de este mecanismo y es que lleva siempre un switch que permite desconectar la salida de audio. El muting es mecánico, esto también lo tiene el Yamaha, por eso me di cuenta que es la misma unidad de transporte. Aquí tenemos la tarjeta con la unidad de auto-stop electrónico. Esto es sofisticado por un equipo del año 74. Cuando la cinta deja de moverse y el sensor se da cuenta de que ya no corre, este circuito manda una señal de control a este solenoide que está aquí y este solenoide hace saltar el stop. Esto está acoplado directamente al stop de la máquina para parar la cinta. Y de este lado tenemos la unidad de amplificación. Para medir la unidad de amplificación de un grabador de cinta magnética, OpenRel o Compact Cassette, no usen un multímetro digital. Prefieran siempre un multímetro analógico tradicional, que él sí puede medir corriente alterna de alta frecuencia, porque aquí hay un generador de corriente alterna de alta frecuencia que tendrán que medir. Cualquier multímetro analógico medianamente decente con una sensibilidad de 20.000 ohmios por voltio les servirá perfectamente. Miren, aquí está. 20.000 ohmios por voltio en DC. Eso es suficiente para poder hacer las medidas. La sensibilidad en este caso es de solo 4 kΩ por voltio en AC, cuando normalmente son 9 kΩ por voltio, pero lo van a poder utilizar porque van a usar la escala de 250 voltios, entonces no habrá problema. Sí, aunque ustedes no lo crean, aquí hay una señal de alta frecuencia y de alto voltaje necesaria para borrar y para polarizar la cinta. Ahora vamos a ver la unidad de amplificación. Para desmagnetizar el trayecto de la cinta, yo les recomiendo conseguir siempre un desmagnetizador. En este caso me he valido de un video que estaba publicado en YouTube que ahora no consigo, que me ofreció el esquemático interno de este desmagnetizador TDK para poderlo reparar. Es muy bueno y yo les recomiendo tener uno. Hay unos que no son de baterías como este, sino que se enchufan, pero igualmente funcionará muy bien. Y lo necesitan no solamente para desmagnetizar el cabezal, sino el resto del trayecto de la cinta, porque tiene varias partes de un material ferromagnético que entra en contacto con ella y la puede terminar borrando. Aquí tenemos la vista frontal de la tarjeta de amplificación o de la unidad analógica, la unidad de audio de este DEC. El circuito es muy sencillo. Aquí tenemos la etapa de 2 transistores que amplifica la señal que viene del cabezal, que ya estoy reparando porque le he puesto unos condensadores de tantalio nuevos, que son este que está acá y este que está acá. Y voy a cambiar los transistores por piezas de bajo ruido y alta ganancia, porque estos ya están gastados con el paso del tiempo. Aquí están las galletas que le permiten a la máquina grabar. Cuando se empuja la tecla grabar en el mecanismo, este empuja estas 2 galletas para disponer la máquina para grabar. Es decir, no para sacar señal del cabezal, sino para meter señal al cabezal. Aquí tenemos el condensador de la fuente de alimentación del motor que estaba gastado, el puente rectificador de la fuente de alimentación del motor que estaba gastado, el puente rectificador de la fuente de alimentación de la unidad de amplificación. Aquí tenemos las trampas para la portadora de alta frecuencia para que no me vayan a borrar la cinta. Ahí tenemos otro gato subiendo. Aquí tenemos los transformadores que acoplan la señal de alta impedancia del amplificador para que sea la baja impedancia de la toma de audífonos. Aquí tenemos las bobinas que ecualizan la cinta, que hay un ecualizador que ecualiza la cinta, y el generador de la portadora que borra la cinta y que polariza la cinta para grabar correctamente en ella está aquí adentro. Esto se debe ajustar porque si tenemos más corriente de grabación la cinta suena opaco, y si tenemos poca corriente de grabación va a sonar brillante, pero vamos a tener un menor nivel de grabación máximo y vamos a tener distorsión en la cinta. Esta máquina tenía un problema, ya no lo tiene porque se los he estado quitando. Estos condensadores que están aquí, fabricados por Sanyo, son de tantalio. Parecen electrolíticos bipolares, pero en realidad son de tantalio polarizados. Estos condensadores se le dañan mucho a los Betamax y alteran las bases de tiempo. Cuando ustedes tengan un Betamax y todavía quieren hacer servicio con él y está vuelto loco, no hagan una reparación más complicada que quitar todos esos condensadores y poner piezas de poliéster metalizado del mismo valor nuevas. Hasta 1 microfarad caben en la placa. A partir de allí tienen que poner otra vez tantalio. Cuando los valores sean los correctos, la máquina volverá a agarrar calibración y será posible ponerla en servicio y hacer que funcione. En el caso de este equipo en particular, les voy a mostrar la sección de preamplificación, que es esto que está acá. Esta es la etapa que tiene que trabajar con la señal más pequeña, que es la que proviene del cabezal. Por eso se colocan transistores de bajo ruido. Este no lleva resistencia de película metálica, pero los modelos más sofisticados sí. Y aquí llevaba originalmente un condensador, que aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Que era, ¿será posible, señor? Aquí está.
22 microfaradios por 10 voltios. Yo lo he sustituido por una pieza nueva de 47 microfarad, que yo creo que no le vamos a poder ver el valor. Ya les voy a mostrar el esquemático de este circuito. Aquí tenemos la sección de entrada de prácticamente cualquier grabador de cinta magnética y de este en particular. Por aquí se puede amplificar la señal que viene del micrófono o la señal que viene del cabezal que graba y que lee. Esta señal tiene unos escasos 250 microvoltios, así que se necesitan componentes muy buenos a la entrada. ¿Qué hizo Pioneer en el diseño de su CT3131? Tengo un condensador de tantalio a la entrada de baja corriente de fuga que acopla la señal del cabezal a la entrada del primer transistor. El primer transistor, aquí no tengo el código, el primer transistor es un PNP de bajo ruido. Este condensador de 22 microfaradios lo he cambiado por uno de 47 micros porque representa la frecuencia de corte inferior y esta máquina no tenía bajos. Este condensador de 33 micros será cambiado por uno de 100, normal pero de 100. Y los acoples también los podemos hacer con tantalio. Aquí tenemos la reecualización de la señal, que debe tener una norma de 120 o de 75 microsegundos, según si la cinta es normal o dióxido de cromo. Este ecualizador daba un sonido espantoso, no tenía bajos y no tenía agudos porque los transistores han perdido la ganancia y sus características, entonces hay que acomodarlo. Y el cabezal está gastado, entonces lo primero que vamos a hacer con esta máquina es cambiar el cabezal por uno nuevo, que además tiene la ventaja de llegar a 12 kHz para cinta normal y 14 kHz para cinta dióxido de cromo. Cambiar los transistores y verificar todos los voltajes y cambiar el valor de esta pieza que Pioneer la ha calculado mal y ha puesto 6.8K cuando tenían que ser 12 kΩ. De resto, creo que no hay que cambiar más nada. Cuando esté listo, tocará hacer la calibración. La calibración con esta máquina es muy sencilla. Hay unos equipos que tienen esto que es un potenciómetro, un trim pot, para ajustar el voltaje de la fuente de alimentación de bajo ruido para que sean los 24 voltios exactos que debe de tener. Eso no es una cosa crítica, pero ellos lo ponían. Tenemos dos pots que nos permiten ajustar el playback level. Con una cinta grabada a 0 decibeles tengo que tener 775 milivoltios o el voltaje que haya decidido el fabricante para su equipo en el punto donde está la marca. En este caso tendríamos que tener 300 milivoltios a la salida, así que se los calibra para eso. No es complicado calibrarlo en esta máquina, ni crítico, porque este equipo no trae reductor de ruido. Yo pensé que lo traía, pero no lo tiene. Pero las máquinas que tengan reductor de ruido tipo Dolby B y peor aún Dolby C sí tienen que hacer la calibración con finura valiéndose de un multímetro analógico como este en las escalas más pequeñas, porque si se equivocan mucho, la unidad reductora de ruido nunca funcionará correctamente y me dará un sonido o muy saturado de agudos o directamente sin agudos. Aquí tengo la calibración de los niveles de grabación y aquí tengo la calibración de los niveles de los meter. De tal manera que cuando la cinta esté a 0 dB, salgan 0 dB y los meter marquen 0 dB. Hasta aquí esta primera parte y nos veremos en el segundo capítulo donde intentaremos darle servicio a esta máquina a ver qué tan bien puede sonar. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.